Hola, ¿qué tal? Te saluda Dante de GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. En este video, mis estimados y queridos web emprendedores, les traigo unos ajustes importantes o principales que nosotros debemos verificar dentro de WordPress, que esto incluso lo he visto a nivel de clientes, en sitios de terceros, que puede ser por cuestiones de apuro o a veces no se toman un tiempito de revisar y a veces pasan y luego con el tiempo acarrea otros problemas, ¿no? Entonces en este video vamos a ver los 5 ajustes que debes revisar aquí en WordPress. Verifícalos, chécalos, que los tengas, y si ves que alguno ya lo tienes, los vas marcando haciéndoles como un checklist, ¿no es cierto? Los vas marcando, los vas tachando, y si alguno te falta, entonces revísalo para que tu WordPress esté muy bien, ¿ya? Así que bueno, vamos directamente al video, y para eso, bueno, nos vamos aquí dentro de WordPress, ¿ya? Y el primer ajuste que tú debes hacer es, estando en la parte izquierda, vas a escoger ajustes generales, y aquí debes colocar tu título del sitio y la descripción corta. Cuando instalas, por ejemplo, WordPress, sabe salir por default My Blog y otro sitio realizado con WordPress. Y he visto incluso ya sitios online que estaban con esas descripciones sin que se hayan cambiado, ¿ya? Entonces esto es necesario porque cuando tú ya lo cambias, uno, se cambia aquí, pero también es que cuando, por ejemplo, mira, yo coloco mi cursor y vas a ver que ahí ya sale lo que dice en este caso el nombre de lo que se llama en este caso la tienda y de lo que se dedica, ¿no? Incluso yo podría haber colocado este nombre de marca. Entonces mira, yo aquí puedo cambiar, coloco Cyber 6, que es a modo de ejemplo, ya, y aquí recuerda guardar los cambios. Ahí estamos. Ahora yo voy a actualizar la página. Vas a ver que aquí ya se cambió, ¿ya? Y si ahora yo pongo aquí mi cursor, entonces vas a ver que aquí ya sale con el nombre que acabé de cambiar, ¿no? Entonces esto te sirve más que nada para los ojos de Google, ¿sí? Saber en este caso el título que tiene tu sitio, de qué trata, ¿ya? Y porque a veces yo he visto aquí incluso home o inicio, ¿ya? Entonces eso nada aporta. Entonces debes de colocar aquí, en este caso, tal como te indico, ¿no? Esto lo haces, como te digo, aquí en ajustes y en generales. Aquí dentro hay otras digamos como ajustes que puedes hacer, pero en este caso, en este video, me estoy centrando en lo más esencial, lo más principal, lo más importante. Así que con este paso ya hemos hecho una de las partes, digamos, esenciales dentro de WordPress, ¿ya? Ahora sí, vamos con la segunda. La segunda tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de ajuste de enlaces permanentes, ¿ya? Esto es clave, sumamente importante, ¿ya? Esto lo vas a encontrar dentro de ajustes y vas a ver que aquí al final dice enlaces permanentes. Hay personas que cuando instalan WordPress se olvidan de esto y no hacen el ajuste principal de colocar esta opción que está activada, ¿ya? Por lo general lo dejan a veces como viene, que es esta opción, la simple. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, esto se conoce también como los pretty links, es decir, que cuando tú coloques algún nombre para alguna página de tu sitio o los artículos, ¿sí? Aquí te dice cómo se va a visualizar las URLs dentro de tu web. Y esto, como te digo, es de una importancia suma, ya que nada más que cuando, digamos, tú estás trabajando a nivel de SEO, nosotros queremos ahí colocar unas URLs amigables para el usuario, una para que sean fáciles de recordar y también colocando ahí palabras clave. Entonces si nosotros dejamos tal como viene por default, date cuenta que sería así: el nombre de tu sitio más este símbolo raro que es P, que en este caso sería la id del
del documento, de la página o del artículo, ¿ya? Y es así como se visualizaría. También tienes la forma de ver por el día y el nombre, ¿ya? En algunos he visto así, pero no se recomienda mucho. Aquí también tenemos por la fecha, mes y nombre. Hay otro que es numérico, pero el que se utiliza y se recomienda es siempre el nombre de la entrada. Entonces, cuando haz cuenta que este es tu nombre de dominio y va a tener a continuación el nombre de la página. Digamos que tu dominio es tuempresa.com, entonces va a ser /contacto /sobre mí, ¿ya? Si tú no haces este ajuste o por A o B razón te saltaste y lo dejaste desactivado, entonces te va a aparecer así y luego va a causar otras confusiones, porque luego si es que tú quieres hacer ese ajuste, luego se puede complicar o verse afectado, puede ser a nivel de que se abran los links o alguna otra complicación dentro de WordPress. Entonces cuando tú lo instalas, ¿sí? Revisa que este sea uno de los ajustes que no debes olvidarte, que debes en este caso hacerlo, digamos, elegir esta opción que dice nombre de la entrada, y con eso cada vez que cuando tú crees una nueva página, un nuevo artículo, ya va a tomar por default en base al nombre que tú le coloques, ¿ya? Entonces por eso es que se recomienda esta opción que dice nombre de la entrada. Aquí vas a ver que te sale otros ajustes opcionales, que es para, en este caso, para las categorías de etiquetas de producto. En este caso te viene por default. Aquí no hacemos nada, déjalo tal como viene, ¿sí? Y sin más, aquí simplemente ponemos guardar cambios, ¿ya? Y ahí estamos, ¿no? Entonces, de esta forma se va a ver nuestras entradas, tanto para los artículos o las páginas, y vas a ver que aquí en la parte inferior te sale también enlaces permanentes de producto, ¿ya? Entonces, aquí también te sale esta opción en el cual tú puedes ver que va a salir, en este caso, esta opción que viene por defecto, que va a ser el producto, ¿ya? Y aquí o sea, va a salir el nombre del dominio más el producto, ya, para que lo tomes en cuenta. Mira, yo estoy aquí en mi tienda, ¿no es cierto? Entonces digamos que me voy a contacto, tenemos el nombre del dominio y la página, ¿no? Esta página, bueno, está creada con una nueva que se creó ahí, por eso que me sale contact 2, pero lo normal sería contact, ¿ok? Ahora, si yo por ejemplo me regreso y escojo, en este caso sería, digamos, un producto, a modo de ejemplo voy a escoger este de aquí, vas a ver que aquí me sale, en este caso sería mi dominio, el producto y el nombre del producto, ¿ya? Entonces eso ya viene por default para lo que tiene que ver con una tienda. Si tú no tienes tienda o tu sitio no tiene ese apartado, entonces solamente fíjate que en este caso lo tengas con el nombre de la entrada, ¿ya? Y lo demás lo dejas aquí por default, ¿no? Salvo que tú quieras hacer algún ajuste personalizado, puede ser con la categoría también, entonces tú puedes colocar esta opción, ¿ya? Eso, entonces simplemente guardas los cambios y con eso ya lo tienes. Vamos ahora con el tercer ajuste que no debes olvidarte, que debes tomarlo en cuenta dentro de WordPress, ¿ya? Y aquí tenemos esta opción, ¿ya? Aquí te dice ajustes de lectura, ¿ya? Esto lo vemos aquí dentro de ajustes, tenemos la tercera opción y aquí te dice que te va a salir digamos, este apartado, ¿no? Te dice tu página de inicio muestra y ahí te dice tus últimas entradas o una página estática. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que tu sitio va a ser un blog puro y duro, es decir, llegamos a tu sitio y me muestras artículos tras artículos y otros y así continuamente, ¿no? Entonces ahí, si es de ese tipo, podríamos escoger tus últimas entradas, ¿ya? Esto va a depender también con la plantilla que tú trabajes. Digamos que tú ya has trabajado con o has escogido una plantilla que viene, por ejemplo, con un estilo determinado para, qué sé yo, para un blog. Entonces ahí tú puedes decir que tu página de inicio muestra tus últimas entradas, es decir, que va a mostrar solamente los artículos y todo eso, ¿ya? Ahora, puede ser que en tu caso
tú puedas elegir una página estática, esta otra opción, ¿ya? Y aquí te va a indicar, esto es para personalizar, digamos, de una forma ya más concreta, ¿ya? Por decirte, digamos, tú tienes creado una portada o una página con la cual tú quieres que se muestre cuando los usuarios digiten, digamos, tu dominio, qué página es la que tú quieres mostrar cuando en este caso los usuarios, los visitantes de tu sitio carguen, por ejemplo, tuempresa.com, ¿ya? Entonces aquí puede ser la home, pero suponte que tú a lo mejor creaste alguna página, ¿ya? Entonces desde aquí escoges esa página personalizada que le hiciste y esa es la que se va a mostrar dentro de WordPress, ¿no? Es la primerita que va a salir. En mi caso, como tú puedes ver, por ejemplo, esta es digamos, mi página y esta es mi página, digamos, como mi home, ¿ya? Que sale mostrándome todo eso, ¿ya? Entonces, esta es una página que viene a ser, en mi caso, mi página de inicio o la home. Ahora, si yo quisiera otra, tranquilamente desde ahí, desde el ajuste aquí de lectura, yo puedo elegir cuál página quiero que se muestre de inicio. Por eso es que aquí te da esta opción, ¿no? Y luego aquí WordPress te dice que escojas, por ejemplo, y cuál página de entradas sería para que se muestren, en este caso, los artículos, ¿ya? Por lo general es la página de blog, ¿ya? Pero también tú puedes cambiar ese nombre de blog, puede ser novedades, puede ser noticias, entonces escogerías esa página que se llame novedades o noticias, ¿no es cierto? Y simplemente en este caso seleccionas la página que tú tengas, puede ser el blog, ya en mi caso aquí yo no tengo un blog, a modo de ejemplo, entonces ahí simplemente escoges, ¿no? Entonces tal página de entradas va a ser para que se muestre ahí la parte de blog, ya, y la otra que es para la parte del inicio. Este pequeño ajuste que parece tan inocente, que tan simple, pero esto es algo que he visto que a veces en suscriptores, en clientes o hasta incluso alumnos se confunden esta partecita, ¿no? Más que nada porque no entendían mucho a cabalidad, pero cuando ya te das cuenta de qué trata, entonces tú simplemente en cualquier momento tú puedes elegir cuál página tú quieres que sea de inicio, ¿ya? Puede ser que en algún momento tú hagas una landing page, entonces tú puedes escoger la landing que acabaste de crear, buscas con el nombre y le das clic ahí y se va a mostrar solamente esa landing, ¿no? Entonces este ajuste es importante, ¿ya? En el cual más que nada nosotros queremos que nuestro WordPress cargue con la página que nosotros queremos que cargue, ¿no? A veces uno dice, pero yo hice mi home o yo hice mi página de inicio y no se me muestra en WordPress. Es porque no escogiste aquí, ¿ya? Entonces eso debes verificarlo aquí dentro de este ajuste en lectura, ¿ya? Vamos ahora con el cuarto ajuste. Ya, vamos ahí estoy el 4. Ahí estamos, ¿no? El 4. Entonces, el cuarto ajuste está dentro de este mismo, que es de ajustes de lectura, ¿ya? Y este también le pongo con, digamos, muy importante, de suma importancia, ¿ya? Que tiene que ver con esta opción que dice visibilidad en los motores de búsqueda, ¿ya? Esto, tanto si está activo como está desactivado, puede crearte serios problemas dentro de tu sitio, ¿ya? Por ejemplo, haz cuenta que tú ya hiciste tu sitio, ya acabaste de diseñar, ya acabaste de hacer algunos ajustes, ya acabaste de hacer los cambios, todo eso, y tú le dejaste, digamos, en este caso activada esta opción que dice disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio, ¿ya? Entonces, por más SEO que hagas, por más que te mates publicando artículos y tú digas, oye, qué raro, me mato haciendo SEO, estoy haciendo SEO on page, SEO off page, estoy trabajando con link building y un montón de cosas y no veo resultados. Bueno, la cosa es que solamente por estar activada esta opción, tu sitio queda invisible, ¿ya? Entonces, mira, te das cuenta la importancia que es. Entonces a mí me ha pasado que yo he visto
que a veces dicen, pero no sé qué pasa. Entonces yo me he entrado aquí a revisar dentro de ajustes de lectura y he visto que esta opción ha estado activada, ¿ya? Entonces, cuando tú acabes de hacer tu sitio, verifícale que esta opción esté desactivada, ¿ya? Porque si no, por más que tú hayas colocado plugins de SEO o que hagas cualquier cosa, no se va a visualizar porque simplemente está no indexado tu sitio, así de fácil. Entonces no se va a mostrar dentro de lo que sería de los motores de búsqueda, ¿no? En este caso principalmente Google, Bing no es mucho, ¿no? Pero esto es sumamente importante. Ahora, ¿en qué caso se recomienda que esto esté activo? Como lo ves, yo en mi caso lo tengo activo. Bueno, esto lo vas a dejar activo en el caso que tú no quieras que este sitio se indexe dentro de Google. ¿Ya? Ahora tú vas a decir, pero Dante, ¿cómo vas a decir eso? Digamos, a mí me interesa que mi sitio se indexe. Claro, eso todos lo desean, ¿no es cierto? Pero va a haber casos particulares que a lo mejor tú no quieres que se indexe. Puede ser, digamos, un subdominio a modo de pruebas, un subdominio para clientes. Entonces date cuenta, si es que yo le dejara desactivado, ¿qué es lo que va a pasar? Google también me va a indexar esas páginas y me lo va a mostrar en los motores de búsqueda, ¿ya? Y yo a eso no quiero, porque a mí me interesa solamente las páginas que tienen mayor relevancia para mí. Entonces, ahí se recomienda que tú le dejes desactivado. En mi caso yo lo tengo activo porque aquí es a modo de pruebas, ¿ya? Entonces, esto es de suma importancia, ¿no? Entonces, para que veas en qué casos vale dejarle activado, en qué casos vale dejarle desactivado, ¿ya? Por lo general, la mayoría de veces tú lo vas a dejarle desactivado, pero si tú estás dentro de tu dominio y has creado un subdominio y ese subdominio no quieres que esté a los ojos de Google, entonces lo dejas oculto dejándole esta opción activada, ¿ya? Y por último vamos con el quinto ajuste, ¿ya? El cual tiene que ver con algo inocente que a lo mejor se lo deja pasar por alto. Quizás no es tan importante como los otros, pero sí a mí me deja ver cuando, digamos, un sitio como que no le han completado o le han dejado ahí como a medias o está todavía en proceso. Ya, entonces es un detalle que tiene que ver con lo que se conoce, en este caso, con el favicon. ¿Ya? El favicon, bueno, aquí puede que no lo veas, pero me aparece a mí en la parte superior de la URL. Vas a ver que cuando abres una página siempre aparece el icono de lo que representa esa web. Por lo general, ahí va en este caso sería, pueden ser, o sea, como te digo, va a depender de la marca, porque hay unos logos que puede ir, por ejemplo, solamente la inicial, puede ir su icono. Entonces, dependiendo de eso, pero siempre debe haber el icono que le represente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, revísale que en tu sitio esté cambiado el favicon. En mi caso aquí no lo tengo, me sale el mundo. Entonces, tú te vas para acceder acá. ¿Cómo lo haces? Bueno, estamos aquí en apariencia y te vas a personalizar, ¿no? Entonces, cuando tú le das clic en personalizar, te va a salir esta opción que tú le puedes ver aquí, ¿no? Que en este caso me sale así. Ya estoy con este tema que es de hello y aquí tengo que dice identidad del sitio. Entonces, dentro de esto, aquí en la parte inferior te dice que selecciones el icono del sitio, ¿ya? Este icono que tú le vayas a subirle, que es para el favicon, es de una medida de 512 por 512 píxeles. Esto tú le subes como un archivo PNG, ¿ya? Porque si tú le subes tipo JPG se va a ver como un cuadrado. Entonces eso no queremos ahí, sino que solamente se muestre el icono como tal sin ningún color de fondo. Entonces cuando ya lo tengas, seleccionas el icono, ¿ya? En mi caso yo aquí me parece que aquí ya lo tengo, ¿ya? Entonces aquí lo tengo a modo de ejemplo y simplemente, bueno, aquí voy a cambiar esta pantalla porque me estaba aquí ocultando una partecita para darle clic y ya, ¿no? Entonces mira, este es aquí incluso te lo muestra de forma gráfica,
Si ves cómo cambiaría. Antes yo tenía de aquí un color tipo gris, un mundo. Entonces esto es el toque que ya le da personal, ¿no? Ya se le nota como quien dice que si lo han trabajado, está todo bien y se ve tu marca y todo eso, ¿no? Entonces aquí simplemente le pones publicar, ¿ya? Aquí a modo de ejemplo vas a ver que mi imagen está pixelada, ya eso no te recomiendo que lo hagas, pero tú aquí simplemente colocarías el logo en una buena resolución como aquí te indico y simplemente una vez que ya está lo pones publicar y cuando tú ya actualices tu página, en mi caso yo aquí tengo esta de aquí, voy a actualizar, ya se me visualiza lo que sería digamos mi icono, en este caso sería mi favicon, ya aquí ya lo tengo. Bueno, puede ser que en el video no lo veas, ya, pero aquí ya me aparece, ¿no? Entonces esto es la importancia de realizar digamos estos ajustes. Así que para recapitular, digamos, tenemos el primer ajuste, debes verificar el título y la descripción de tu sitio que estén de acuerdo a lo que tú estás mostrando o lo que tú quieres que las personas conozcan, ¿ya? El segundo tenía que ver con la parte de los enlaces permanentes, es decir, los pretty links, ¿ya? El tercero tenía que ver con la parte de los, en este caso sería, aquí tengo, se me está olvidando esta parte de los ajustes de lectura, tanto para las páginas que tú quieres que sea, por ejemplo, cuál quieres que sea la portada, cuál quieres que sea la entrada. El cuarto ajuste importante que tengo aquí, que es el de la visibilidad en los motores de búsqueda, y el último, que sería por cuestiones más estéticas, sería la parte del favicon, ¿ya? Si bien es cierto que dentro de WordPress hay muchos otros ajustes que también se pueden hacer, pero estos son los esenciales, claves o principales que al menos para mí son de suma importancia. Quizás el quinto no es tan importante como tal, pero sí a nivel estético, ¿no? Entonces eso te lo quería comunicar en este video. Espero que te haya servido y que lo cheques, lo revises, cuál de estos pasos los tienes, y si alguno te faltó, revísalo para que lo tengas optimizado tu WordPress. Y sin más, desde graficowebs.com será hasta un próximo video. Éxitos, bye bye.